Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Invest in Hispania sobre estrategias de trading. Hoy vamos a hablar sobre cómo operar en mercados tendenciales. Bien, si recordáis, no hace mucho estábamos hablando sobre cómo operar los mercados laterales y cuáles eran las mejores estrategias para poder operar este tipo de mercados. Obviamente que en el trading nos podemos encontrar dos fases de mercado: mercados tendenciales, como es el que vamos a hablar hoy, y mercados en rango o mercados laterales, que son los que ya revisamos en el anterior webinar. En los mercados tendenciales tenemos dos tipos de movimientos, como vamos a ver ahora: alcistas y bajistas. Y los mercados en rango, mercados laterales, son aquellos en los que no tienen una clara dirección ni hacia arriba ni hacia abajo. Ha sido importante identificar la fase porque, y esto ya lo veíamos antes en el anterior webinar, en función del mercado en el que estemos, las herramientas que vamos a tener que usar son diferentes. En el caso de las herramientas tendenciales, generan pérdidas en rango y viceversa, es decir, los mercados que operan en rango, cuando aplicamos las herramientas a mercados tendenciales, nos generan altas tasas de fallo. Con lo cual, hoy, que nos vamos a centrar en los mercados tendenciales, lo que vamos a ver son cuáles son las principales. Lo primero es por qué definimos o cómo definimos un mercado tendencial. Luego, qué herramientas vamos a poder usar para operar de forma más rentable este tipo de mercados. Y luego vamos a ver bastantes ejemplos al final del webinar sobre cómo aplicar esta definición de mercado tendencial y cómo aplicar cada una de estas herramientas. Fijaros que el mercado tiene o se caracteriza por tener cuatro grandes fases. La fase 1, que es una fase de rango, de fase lateral, donde el precio viene de una caída, encuentra un soporte, no hay una clara definición sobre si va a subir o va a bajar, y hay una fase de estancamiento, de fase de rango. Luego viene una fase 2, que es un mercado tendencial, en la que hay una expansión donde se caracteriza por una serie de movimientos bruscos con una dirección clara y define lo que sería la expansión del precio. Ese precio va marcando nuevas cotas hasta que llega a una fase 3, que es una fase de lateralidad, es una fase en la que el precio intenta seguir subiendo y no encuentra nuevos máximos, con lo cual entra en una fase de rango. Ahí empiezan a entrar las dudas, empiezan a salirse del mercado sobre todo las manos fuertes, y a partir de aquí empieza a caer el precio hasta que entra o pasa de una fase en rango a una fase 4, que es una fase de caídas. Además, en acciones suelen ser caídas muy bruscas con muchísima volatilidad, hasta que el precio encuentra de nuevo un soporte, hasta que esa caída se frena y entra de nuevo en fase 1. Es importante que entendáis que en el webinar de hoy vamos a hablar sobre todo de mercados que están en fase 2 y en fase 4. ¿Por qué se define un mercado tendencial? Pues hay una definición muy sencilla y que aplica a todos los mercados donde queráis operar, ya sea Forex, sea materias primas, sean acciones, sean índices, lo que sea. Y es que un mercado que tiene una tendencia alcista es aquel que se caracteriza por tener máximos crecientes y mínimos crecientes. Y un mercado que tiene una tendencia bajista, por definición, tiene que tener mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Cuando no estamos en un mercado que se acoge a estas dos definiciones, estamos en un mercado tendencial o mercado en rango. Y en el webinar de hoy, que vamos a buscar mercados tendenciales, lo que vamos a buscar son mercados que cumplan como mínimo una de estas dos definiciones, obviamente, porque o sube o baja. Cuando no estamos en esa definición, y por tanto es importante que sepamos que no debemos operar en mercados tendenciales porque no lo estamos, fundamentalmente en un mercado en rango, que es el mercado que estudiábamos en el anterior webinar. No tiene máximos crecientes ni decrecientes, los mínimos tampoco tienen una definición clara, y el precio está acotado por dos niveles, por dos máximos y mínimos que definen lo que sería el ancho del rango. Bien, hoy, como os decía, nos centramos en lo que serían las herramientas de los mercados tendenciales. Y aquí vamos a usar fundamentalmente tres grandes patas. La primera es la media móvil o las medias móviles, ya sean simples o exponenciales. La segunda, lo que son soportes y resistencias y máximos y mínimos, porque van ligados. Y fundamentalmente también las líneas de tendencia. Fijaros aquí en el gráfico que tenemos en la parte inferior, donde tenemos
por un lado una media móvil, en este caso es una media móvil de 52 semanas, gráfico semanal, pero podría ser cualquier otra media. Luego explicaremos cada uno de estos elementos por qué los debemos tener. Los soportes y resistencias, marcados con esta línea azul, y consecuentemente los máximos y mínimos, que en muchos de los casos coincidirán con soportes y resistencias, y una línea de tendencia que lo que va a hacer es unir, en un caso de una tendencia alcista, los máximos crecientes, como veis aquí, todos estos estos mínimos crecientes, y va a unir cada uno de estos puntos, como veis aquí, para trazar esta línea de tendencia. Estas son las grandes patas que vamos a necesitar para operar un mercado en tendencia. Y esa tendencia puede ser tendencia alcista o puede ser tendencia bajista. Bien, ¿para qué sirve cada una de ellas? Es importante que entendamos estas tres patas para qué información nos van a dar. Por un lado, las medias móviles. Aquí no vamos a entrar en un mercado tendencial, aunque hay estrategias que se usan, pero creo que es importante que se os quede en la cabeza que la media móvil, fundamentalmente en una tendencia, lo primero que nos dice es el resumen de la dirección de fondo del precio. La media móvil se genera a través de periodos anteriores y lo que nos está indicando es un resumen de lo que hace el precio. En el caso anterior, fijaros que la media móvil que nos estaba diciendo, oye, aquí el precio baja, aquí el precio sube. Con lo cual, la media nos está resumiendo hacia qué dirección debemos operar. Si la media móvil sube, estamos en una tendencia alcista. Si la media móvil se aplana, estamos en un rango. Si la media móvil baja, es que estamos en una tendencia bajista. Con lo cual, la media móvil lo primero que nos dice es el resumen de lo que está haciendo el precio. Por otro lado, los soportes y resistencias, junto con los máximos y mínimos. Son dos zonas que nos indican zonas de entrada o salida relevantes y además nos dicen si la tendencia actual, la que nos está resumiendo la media móvil, sigue vigente o está cambiando. Y fundamentalmente la tercera pata es la línea de tendencia, nos marca la directriz del precio y además identificamos a través de ella zonas de aceleración o deceleración de la tendencia que tenemos marcada, sea bajista o sea alcista. Con estas tres grandes patas vamos a poner todo esto en juego a través de los diferentes gráficos. Es importante que tener una media móvil con dirección. Para buscar un mercado en tendencia tenemos que identificar medias móviles con una dirección, ya sea subida o bajada, máximos y mínimos o crecientes o decrecientes y poder trazar una línea de tendencia. Si podemos identificar estas tres grandes patas es que estamos en un mercado en tendencia. Fijaros aquí estamos hablando, aunque estamos hablando del pasado, estamos hablando del SP500, ¿vale? Primero vamos a ver un índice en dos fases, una fase de caída y una fase de expansión, y luego vamos a ver acciones, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí la media móvil nos está diciendo, aquí el precio baja, con lo cual no entres a favor de una tendencia en largos porque la tendencia es bajista. Fijaros que también empezamos a trazar líneas de soporte, líneas de soporte, líneas de soporte. Y estas líneas de soporte además son máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Fijaros, máximo decreciente, mínimo decreciente, máximo decreciente, mínimo decreciente, máximo decreciente, mínimo decreciente. Y además tenemos una línea de tendencia. Si unimos, en un caso de una tendencia bajista, todos los máximos decrecientes, podemos llegar a trazar esta línea de tendencia, que normalmente además suele ir muy en paralelo con lo que sería la media móvil. Fijaros qué sucede aquí. Aquí, por primera vez, estamos entrando en una tendencia alcista. ¿Qué ha pasado aquí? Los máximos decrecientes se han roto, empezamos a tener máximos crecientes, la media móvil se gira hacia arriba y la línea de tendencia, que es la primera normalmente que nos da la señal, se ha roto. Esto es lo que nos está diciendo que la tendencia está girándose de bajista a alcista. Y aquí en una tendencia alcista, por hacer el espejo de lo que veíamos, tengo máximos crecientes, mínimos decrecientes, una media móvil que sube y además puedo trazar una línea de tendencia uniendo cada uno de los mínimos relevantes, hasta que llega un momento en el que el precio cae. Con lo cual, y aquí, precisamente en las líneas de tendencia, podemos trazar diferentes líneas. Una primera iría aquí, una primera línea de tendencia, otra línea de tendencia iría en este punto,
Y así se va a ir generando diferentes líneas de tendencia. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto es lo que caracteriza un mercado tendencial. De la misma manera, fijaros que antes de la subida hemos pasado brevemente por una fase de rango. Aquí tenemos un máximo acotado y un mínimo de soporte. Esta fase ha sido la fase de rango. Claro, aquí querer aplicar unas herramientas de gestión monetaria o de entrada y salida adecuadas a un mercado en tendencia, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos dentro de un mercado lateral. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí nos vamos a General Electric. Periodo de caídas. Tenemos los mínimos crecientes se rompieron en esa línea superior, se comenzaron a producir caídas y aquí teníamos máximos decrecientes, fijaros aquí el máximo y aquí otro máximo decreciente, mínimos decrecientes. Cada vez los mínimos son inferiores. Hasta que llega un momento, igual que los máximos, en los que el máximo se rompe y comenzamos a detectar máximos crecientes. Además, la línea de tendencia también se ve violada. Fijaros, aquí tenemos la primera línea de tendencia y tenemos aquí una rotura de ella. Y además la media móvil comienza a parar de caer y a subir. Estas son las características fundamentales que nos definen un mercado en tendencia. Fijaros otra compañía, United Health. Esta es una empresa que hoy cotiza en máximos históricos, pero fijaros, esta empresa pasó por una fase de rango, un rango definido en estas dos zonas, luego cayó, entró en una fase decreciente, máximos decrecientes, máximos decrecientes, máximos decrecientes, hasta que llega un momento en el que se rompe y comienza a subir otra vez. Y aquí comienza a definir máximos crecientes, mínimos crecientes. Y la media móvil, ¿qué hace? Cambia de dirección de caída a subida. Con lo cual, en los mercados tendenciales, si nos marcamos estas cotas, igual que la línea de tendencia, que la tenemos aquí, y comienza a romperse, si nos marcamos estos niveles, lo que vamos a obtener son puntos de entrada concretos. ¿Cuándo entraremos en una definición de una tendencia? Por ejemplo, en una tendencia como la que veíais, que es de caída y pasamos a subida, en el momento en el que la tendencia deja de ser válida. Es decir, en el momento en el que yo tengo una tendencia bajista que empieza a marcar mínimos crecientes y máximos crecientes, a partir de este punto mi definición de tendencia bajista comienza a desaparecer y comienzo a poder operar a favor de una nueva dirección. ¿De acuerdo? Y ya os recomiendo que precisamente cuando los máximos y los mínimos empiezan a cambiar son los mejores momentos para poder entrar en el mercado. Aquí veíamos UNH, United Health Group, y aquí vemos un ejemplo más ya con los soportes y la línea de tendencia dibujada. ¿De acuerdo? Veíamos aquí una caída, aquí los máximos comienzan a romperse y cada vez tenemos máximos crecientes, tenemos la línea de tendencia principal trazada, además el precio, fijaros que la va testeando y a partir de aquí el precio va marcando nuevos máximos, llega a zonas de resistencia que rompe y encuentra soportes, sigue creciendo y vamos obteniendo además soportes y resistencias que nos van a ayudar a identificar zonas a partir de las cuales si el precio rompe se girará de esta tendencia alcista a esta tendencia bajista. ¿De acuerdo? Fijaros que en este punto en el que estamos obteniendo aquí la foto, aquí la tendencia alcista vuelve a seguir su continuidad, con lo cual es un gran momento para entrar en este impulso alcista a favor de la tendencia. ¿De acuerdo? Y es importante también saber cómo buscar estos mercados tendenciales. Ahora veremos un pequeño screener que podéis consultar a través de TradingView, pero que vais a poder hacer también en ProRealTime, podéis hacerlo en Finviz. Hay un montón de plataformas donde vais a poder hacer esta búsqueda. Pero fijaros que cuando yo estoy buscando una acción que está en tendencia y el mejor momento de entrar en esa tendencia es cuando se reafirma, es decir, si yo tengo una tendencia alcista que el precio rompe de nuevo un máximo, es el mejor momento de entrar, o si tengo una tendencia bajista y el precio rompe de nuevo un mínimo, es el mejor momento de entrar. Fijaros cómo la puedo yo encontrar. Lo primero es buscar una media móvil larga. ¿Por qué? Porque nos está resumiendo una fase de mercado de fondo. Y aquí es importante que el precio esté o por encima o por debajo de esa media móvil.
¿Qué vamos a buscar? Si busco unas acciones para comprar, lo que buscaré es que el precio esté por encima de mi media móvil larga. Por encima, ¿por qué? Pues porque el precio está cotizando sin hacer un pullback contra la media. Si lo que voy a buscar es una empresa para vender, lo que voy a hacer es buscar un precio que esté por debajo de esa media móvil de largo periodo. Lo segundo es que la media móvil o el precio pues obviamente tenga una dirección, es decir, que el precio tenga expansión o que la media móvil, en este caso anual, tenga expansión. ¿Por qué? Porque lo que me interesa no es una media móvil plana, sino lo que me interesa identificar es una media móvil que sube o que baja, ¿de acuerdo? Y finalmente, un tercer filtro para buscar empresas en mercados tendenciales son empresas que rompan máximos o rompan mínimos. Lo que os decía, los momentos perfectos para entrar. En una tendencia alcista, si yo busco máximos crecientes y mínimos crecientes, lo que voy a buscar es una empresa que rompa y cree un nuevo máximo. O en una tendencia bajista, aquí, perdonad que hay una pequeña rata, ¿de acuerdo? Mínimos decreciente. No, perdón, estaba correcto, perdonadme, ¿eh? Vamos a buscar precisamente eso, máximos decrecientes y mínimos decrecientes, con lo cual en una tendencia bajista voy a entrar a favor de la tendencia en el impulso de la creación del mínimo y voy a buscar mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Y esto llevado a un filtro, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tenemos aquí en Finviz, en TradingView, donde tenemos aquí en TradingView, no sé si, yo creo que en alguna webinar lo hemos comentado bastantes veces. Es una herramienta gratuita para consultar acciones muy enfocada al mercado americano, pero cada vez incorpora más empresas españolas y europeas. Y aquí debajo, cuando entráis en lo que es la plataforma y seleccionáis cualquier compañía, hay una pestañita que se llama Screener, ¿de acuerdo? Si la desplegáis, podéis crearos filtros. Si llegáis aquí a la opción de filters, podéis, al clicar, se desplegará pues una serie de parámetros que os va a permitir seleccionar diferentes características para las acciones que vosotros queréis, ¿de acuerdo? Fijaros que lo que aquí vamos a buscar fundamentalmente son, por un lado, que el precio esté creando nuevos máximos, por ejemplo, un nuevo máximo mensual. Que además tengamos la media móvil de 200, que el precio esté por arriba, above. Vamos a buscar un precio que esté por encima de la media móvil, perdonad, en este caso era correcto, que la media móvil esté por debajo, below, del precio, ¿de acuerdo? Media móvil por debajo del precio. Quiero buscar una empresa que está haciendo nuevos máximos y que la media móvil está por debajo del precio, ¿de acuerdo? Y finalmente, además, una media móvil de 50 días que también me diga que la tendencia es alcista, ¿de acuerdo? Para evitarnos pullbacks del precio sobre las medias, ¿de acuerdo? Una vez tenemos todo esto, ya nos da una definición, un primer filtro de empresas, por ejemplo. Obviamente aquí la teoría nos dice que la gran mayoría de estas compañías que vamos a encontrar pues son compañías que cumplen con una tendencia alcista y que van a romper nuevos máximos, ¿de acuerdo? Sí que os digo que dado lo que ya hemos visto hasta hoy con las definiciones de mercados tendenciales, pues filtréis todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a buscar alguna de ellas y una de ellas, como la que habíamos encontrado antes, era la de Siri. En el caso de Sirius teníamos un mercado en tendencia, una media móvil que subía y un nuevo máximo, con lo cual esta empresa sería una de las empresas óptimas que nos habría dado el buscador para poder invertir en una compra. Si hiciéramos todos los criterios que estábamos viendo antes de forma inversa, pues tendríamos una empresa que estaría rompiendo los mínimos, con una media móvil que bajara, con un precio que estuviera por debajo de la media móvil y que nos daría oportunidades de entrada para vender empresas. Insisto, esto es un ejemplo hecho en TradingView y si aquellos que usáis más Pro Real Time o usáis otras plataformas, lo importante es que tengáis claro a qué vamos a buscar. Además son parámetros muy sencillos, no son indicadores muy enrevesados y nos van a dar grandes oportunidades para buscar empresas para comprar a favor de la tendencia alcista o para vender a favor de una tendencia bajista. ¿De acuerdo? Pues por mi parte ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Como siempre os recuerdo cuál es nuestra web, www
investinhispania.es. También recordaos nuestro canal de YouTube para aquellos que no estéis suscritos. Y también nuestro blog en Rankia, Vender para Comprar, donde igual que en nuestra web vamos a publicar artículos de análisis de mercado y donde también vais a poder encontrar diferentes webinars que iremos publicando para todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya servido mucho este webinar y hasta la próxima. Adiós.